Vamos a iniciar con las reglas básicas que tenemos que seguir en esta capacitación. La primera es, les pedimos que puedan entrar, voy a ponerle aquí mejor 5 minutos antes. 5 minutos antes que puedan entrar a Zoom, por favor. Siempre entren con su micrófono en silencio. Y pongan su nombre para que yo los alcance a ver, así como aquí está Estela, Verónica, Irma, Andrea, está muy bien así, para que los pueda identificar, porque a veces dice iPhone o a veces dice PC, entonces no sé quién sea. Hay un chat que hemos creado, y en ese chat yo les sugiero que lo pongan en modo silencio para que no estén recibiendo cada ratito en su teléfono ping, 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 porque a veces es molesto. Otra cosa que les pido es que en ese chat en específico, por favor, yo sé que son muy sociales, pero 40 personas que son sociales es muy complicado. Entonces no digan buenos días, buenas tardes, buenas noches. No queremos eso porque si no el chat se va a llenar de saludos. Entonces, por favor, si lo tratan de no hacerlo, sería muy bien. Y también a veces vemos cosas bonitas relacionadas con la genealogía o con otra cosa y las compartimos. Tampoco no queremos llenar el chat de cosas tan bonitas, sino el chat es para hacernos preguntas y compartir información. Entonces, por favor, si se pueden abstener de poner cosas súper bonitas, sería muy bien. Más bien es preguntas, respuestas e instrucciones. Esas son las reglas básicas para el Zoom y para el chat. Después, fíjense que normalmente los que somos de la vieja escuela, estamos acostumbrados a tener una relación alumno-maestro y por lo tanto retenemos conocimiento. La educación en los últimos años ha cambiado mucho. De hecho, si ustedes ven a sus hijos o nietos, dependiendo de la edad que tengan, o bisnietos, se van a dar cuenta de que ya no es así. Ahora los maestros, los que entienden el nuevo formato, ahora los maestros proveen de recursos al alumno antes de que empiece la materia. O sea, haga de cuenta, si van a ver, por decirlo así, álgebra, pues antes de que el maestro diga algo, ellos tienen que investigar todo lo que es relacionado al álgebra, aunque no entiendan nada. ¿Para qué? Porque el profesor le da los recursos, y la persona, a ver, la persona, pues empieza a investigar. Se tiene que, aquí a lo que yo le llamo comunidad, es al chat. Ustedes tienen que, antes de preguntar, usted tienen que proveer la pregunta en el chat para que la comunidad que ya haya tenido esa experiencia pueda, pueda contestarles con experiencia o con el conocimiento. Si yo veo que no hay manera de que la pregunta haya sido respondida, entonces yo como facilitador voy a poder enviarles más recursos para que entiendan. Normalmente no me gusta responder preguntas, más bien les doy recursos para que ustedes entiendan las cosas y entonces se les quede en su mente bien, no por conocimiento, porque pasa una semana y ya se les olvidó. A muchos de nosotros nos pasa eso. En cambio, si es una experiencia, es más fácil que uno recupere ese entendimiento. Si uno lo entiende, uno recupera la manera en cómo se hace y por lo tanto puede uno entender, puede uno regresar al conocimiento anterior. Y por ejemplo, un ejemplo, una pregunta como no se debe de hacer. ¿Cuál es la diferencia entre cuadro genealógico y registro de grupo familiar? O sea, es una pregunta tradicional que una persona hace, pero las preguntas ya no deben de ser así. Las preguntas ahora tienen que hacerse de otra manera.
vi el video de cómo llenar el cuadro genealógico y el registro del grupo familiar. O sea, ya hizo algo. No pregunta nada más así porque no le entiende y pregunta. No. Ya hizo algo. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Ya hizo algo, dice, pero no, pero los datos se repiten. Esa fue su conclusión. No encuentro la diferencia. Esa es la pregunta. ¿Alguien tiene una idea más clara? No está preguntando, ¿alguien sabe? No, es, ¿alguien tiene una idea más clara? O sea, no vamos a pedir una respuesta tal cual, sino vamos a pedir ideas para nosotros construir el conocimiento, que es muy básico, no se preocupen, es súper básico, pero que a veces nosotros estamos tan acostumbrados a hacer, me preguntan, pregunto, me responden, que no va por ese lugar. Y entonces, fíjense cómo la comunidad, o sea, ustedes mismos, si ya tuvieron la experiencia, pueden preguntar. Si vuelves a ver el video, notarás que una de las diferencias fundamentales en el registro de grupo familiar, como su nombre lo incluye, pero como su nombre lo dice, incluye los datos de los hijos. Esa es la gran diferencia. Entonces, esa es la idea. Digo, hay otros detalles más que los diferencian, pero pues ya una idea ya está plasmada allí. Y espero que puedan seguir este formato. Esta presentación yo la voy a poner en el wiki donde están todos los videos y todo, para que ustedes la vuelvan a repasar. Igualmente esta sesión se está grabando para que ustedes la puedan volver a ver. Ok, pues vamos a la introducción de Family Search. Bueno, Family Search es una corporación que se creó en el año de 1894 en el estado de Utah, Estados Unidos, y como una organización principalmente de historia familiar. No persigue ningún beneficio monetario y se dedica a conectar a las familias a lo largo de las generaciones a través de árboles genealógicos e historias familiares. Nuestra principal misión es poder recopilar y preservar y compartir registros genealógicos de todo el mundo para para poder tener la colección más grande de estos registros y están a la disposición de las personas de una forma gratuita. Para que ustedes sepan qué es un registro o un documento genealógico, un documento genealógico es aquel que contiene el nombre de una persona, el evento de esa persona, una fecha y un lugar. Esos 4 elementos hacen a un documento genealógico para nosotros. ¿Por qué? Porque tiene esos 4 elementos. Después, un árbol genealógico, pues es conocer los nombres y los lugares y las fechas de nuestros antepasados y ponerlas en un árbol, en una gráfica que le llaman árbol, en un pedigrí que le llaman también. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 generaciones, las que ustedes vayan encontrando poco a poco. Pero ahí no describe nada. O sea, yo puedo saber cuándo nació, cuándo se casó y cuándo se murió un pariente. Mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi tatarabuela. Puedo saber eso. Pero yo no sé qué comía, yo no sé qué canciones le gustaban, yo no sé cómo conoció a mis bisabuelos, yo no sé cómo se conocieron. Yo no sé por qué si mi abuelo era de Guanajuato, migró a la Ciudad de México, o si era de la Ciudad de México, migró a Oaxaca. No lo sé, porque el árbol genealógico no me lo da. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este curso es historia familiar. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a hacer su árbol genealógico más la información que existe en su memoria y lo que haya sido escrito por algo o alguien. O si no, lo que usted hable con la gente, usted lo va a escribir, que la gente son sus familias. Y entonces, ahí realmente va a empezar la historia familiar. No nada más el árbol, sino la historia que está detrás de cada persona. Y aquí la clave de la genealogía tiene dos bases nada más. La clave de la genealogía la genealogía se reduce a 3 acontecimientos en la vida de una persona. Su nacimiento,
su matrimonio en el caso de tenerlo y su defunción. Esos son los tres elementos de una persona. Obviamente el matrimonio o no se registró, o no se casó, o nunca se casó, ¿verdad? O nunca vivió con nadie. Entonces, pues simplemente ese acontecimiento no va a existir. Pero el nacimiento y la defunción, esos siempre van a existir. Todos pasamos por ese lugar. Agraciadamente, todos pasamos por esos dos lugares. Y la última, esa es la primera base. Y la segunda base son la relación. Nada más hay una relación. Padres con hijo o hijo con padres. Es la única que hay. Yo tengo dos padres, o mi papá y mi mamá. Mi papá tiene dos, mi mamá tiene dos. Mi abuelo paterno tiene dos. Mi abuela materna tiene dos. Entonces, todos tenemos dos. Es la relación, no existen más. No existen más relaciones. Entonces, estas relaciones, lo que van a definir, nada más, la base son tres acontecimientos, una relación. Acontecimientos: nacimiento, matrimonio, defunción, relación, hijo, padres. A eso le llamamos genealogía. Ahora, en otras sesiones vamos a ver más detalladamente que yo puedo saber. Yo puedo poner el nacimiento yo lo puedo encontrar actualmente en un acta de nacimiento, pero también lo puedo encontrar en el caso de ser religioso, pues en un acta de bautismo si es católico. O si su iglesia lleva registros, pues su iglesia puede darle esa información. En una confirmación, en un reconocimiento, en una tutela y en muchos más documentos que hay para saber cuándo nació una persona. El matrimonio se puede saber a través de la información matrimonial, de las presentaciones matrimoniales, que vamos a explicar todos estos conceptos, los vamos a explicar, de una dispensa matrimonial, de un divorcio, podemos saber la fecha del nacimiento, del matrimonio de una persona o de un par de personas. Y la defunción, pues, en testamentos o a posteriori, ¿verdad? O a veces o en registros militares, porque los militares llevan sus propios registros. Agraciadamente, la Sedena hace 5 años liberó para el público en general que uno pueda hacer consultas de familiares que hayan sido militares. Yo encontré ahí, entonces ahí supe de qué se murió, cuándo se murió, por qué se murió y toda la información yo la encontré en la Sedena, gracias a que pude accesar al archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está ahí para los que viven en el Distrito Federal, pues está ahí en Periférico y Área, ahí se encuentra, en la colonia Escandón. Entonces, ahí se puede encontrar esa información, pero estos detalles los vamos a ver más adelante. Bueno, esta página es la más importante de este curso, porque aquí se encuentran todos los recursos que vamos a utilizar en este curso. De hecho, la presentación que ustedes están viendo, la voy a poner el día de hoy allí. Igualmente el video lo estoy grabando y lo voy a poner allí también. Entonces, para que ustedes lo puedan ver tantas veces como sea necesario o tantas veces como quieran. Y esta es la base para toda la información. Antes de hacer cualquier pregunta, ustedes tienen que ir primero a este lugar, ver todos los recursos que hay para la pregunta que ustedes quieren que sea respondida. Y si no está respondida, entonces hacen la pregunta en el chat. Pero yo les digo que el 90% de las respuestas se encuentran en esta página. Bueno, entonces aquí ya tenemos la primera parte que fue la introducción. ¿Tienen ustedes alguna pregunta en este punto, hasta este punto, que tenga que ver con estos temas? Zoom, chat, comunidad y las bases de la genealogía. Listo. Vamos a iniciar entonces con la siguiente parte, que es primeros pasos. Bueno, el primer paso es muy sencillo. En el primer paso son ustedes. Es la información de ustedes, que a veces ni nosotros, ni nosotros la tenemos, porque a veces nunca hemos leído. No. Yo les voy a dar un ejercicio para que hagan, lean su acta de nacimiento, porque la mayoría no la ha leído.
de veras, o sea, lo usamos para la escuela, para un trabajo, para todo lo usamos, pero nunca lo hemos leído. Entonces no sabemos quiénes fueron nuestros padrinos, ni a qué se dedicaba mi papá en ese entonces, ni cuántos años tenía mi papá, mi mamá, o quién fue el juez, o a qué hora nací. Cosas de tipo, ¿no? Que vienen ahí en el acta. O también de qué libro, o sea, de qué libro es el acta, libro fulano, acta sutana. ¿Por qué? Porque cuando vamos a pedir una copia, es más fácil cuando decimos, viene en el libro fulano, folio sutano, fecha tal. Ya llegamos al registro civil, en el caso del registro civil, y es muy fácil. Llegamos a la iglesia católica, podemos pedir la fe de bautismo y también es muy fácil, porque tenemos todos los datos, pero a veces ni esos datos, ni los datos nosotros tenemos. Entonces es una buena práctica que ustedes puedan tener sus datos personales. Ahora, fíjense, su nombre. La primera pregunta de mi nombre es, ¿por qué me pusieron así? ¿Por qué me llamo Verónica? ¿Por qué me llamo Stella con doble L y sin E? ¿Por qué me llamo Margarita? ¿Por qué me llamo Anaí? Entonces, de repente, pues a veces no tienen respuesta a ustedes, pues pregunten a sus papás, oye, ¿por qué me pusiste así? Y entonces le van a decir, pues es que tu abuelo se llamaba así, o tu bisabuela se llamaba así, y la queríamos mucho. O tu nombre viene porque en ese entonces estaba de moda Chayanne. O cualquier persona. Ya ven que, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente que se llama con respecto a la novela que está de moda en el país. Hay mucha gente. Entonces, o el artista o el jugador más famoso, pues así le ponen Jordan o Leo, a veces le ponen hasta el apellido, Leo Messi, cosas de tipo, así le ponen a la persona en su nombre completo. Entonces, una buena práctica es saber, primero, por qué les pusieron así, y segundo, les vamos a dar recursos en este curso para que ustedes encuentren el significado de su nombre, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Citlali. ¿Por qué le pusieron Citlali? No, pues por esto. Pues Citlali en náhuatl es estrella. Y cosas de ese tipo. El apellido también. El apellido es muy interesante porque a veces hay que tener mucho cuidado porque a veces no nos apellidamos como dicen que nos apellidamos. Entonces, pueden pasar tres cosas en general. Una, que el abuelo se cambió el apellido. Se apellidaba, por ejemplo, yo tengo un amigo que se apellidaba Zurita. Pero el abuelo de mi amigo decía, no, Zurita es muy femenino. Y se lo cambió y se autopuso Zuro. Entonces, cuando yo conozco a mi amigo, que ya lo conocí grande, yo pensé que era asiático, o sea, era Zuro. Pero no, 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 no. Ya platicando con él me dijo, no, ¿sabes qué? El problema es que el apellido es mi abuelo, se lo cambió por esto y esto. Después tengo otro compañero que se cambió el apellido porque lo andaban persiguiendo en la revolución. Y le dijeron, cámbiate, vete a otro lugar y cámbiate el nombre. Entonces se fue de Chihuahua, se fue a Guanajuato y en Guanajuato se cambió el nombre. Y se puso un apellido, pero a mí se me hace muy chistoso porque se pone un apellido, digo, era para no encontrarlo, y se pone un apellido, se puso Panchito. Y así su nieto se apellida Panchito. Entonces, yo cuando lo escuché por primera vez, digo, oye, ¿sabes el origen de tu apellido? Y ya me contó la historia. Le digo, bueno, pues era muy fácil encontrar ese Panchito porque pues nadie se apellida así, él se lo puso. Entonces el apellido a veces tiene mucho, mucho que ver. O la otra, si ustedes escuchan el apellido Treviño o de la Garza, ¿qué les viene a la mente? Pues normalmente Monterrey, normalmente. O si se apellida, no sé, eh, Zulu o Moc, pues es de allá de Yucatán. Entonces, el apellido nos dice mucho. Y entonces, cuando nosotros entendemos de dónde viene el significado, también nos da la orientación para saber más o menos de dónde vinieron nuestros parientes. Si son españoles por completo, si de repente un apellido ahí, Schumacher, no, pues este es alemán. O si tengo un apellido, Paganini, no, pues es italiano. Entonces, más o menos puedo darme una idea de si voy a tener que buscar registros migratorios en algún momento dado para poder saltar el charco, como le decimos, para saber cuándo llegó nuestro primer familiar de ese apellido raro. Por ejemplo, el mío es Derbez. Pues cuando yo lo busco, con los años, muchos años después, lo encuentro y me doy cuenta que es francés.
Entonces empiezo a buscar, a buscar, a buscar y encuentro que hay una asociación francesa en México, me uno a la asociación, empiezo a buscar y encuentro el acta cuando llega en la lista de pasajeros, cuando en 1835 llega de Francia a México. No, pues me volví loco porque es un dato que nadie tenía de mi familia y ya encontré el origen de mi apellido y empecé ahí a buscar y con los años he encontrado información muy, muy valiosa, muy, muy bonita y muchas relaciones que he hecho con parientes franceses que tengo por allá. Bueno, después el lugar de nacimiento a veces no es el que dice el acta. Por ejemplo, en ocasiones ustedes nacieron en un lugar pero lo registraron en otro y eso es muy importante. O la otra, ustedes piensan o con los parientes, bueno, ahorita vamos a ver con los parientes. En la fecha y lugar de matrimonio casi no hay problema ahí para la mayoría. Y aquí lo interesante, fechas, lugares y relatos de acontecimientos importantes en su vida, sería bueno que los empezaran a escribir. Aquellos que vieron la película Coco, las personas que se deshacían así, era porque su familia las olvidaba, ya no las nombraba. Y yo digo, qué padre, porque sí es cierto. ¿Quién de ustedes conoce a sus tatarabuelos? Pues la mayoría, ni el nombre se lo sabe. Entonces, pues esos ya están olvidados. ¿Qué van a hacer ustedes con este curso? A recuperar sus actas y a tratar de reconstruir su historia, porque esta se puede hacer. ¿Cómo la reconstruimos? Pues porque en el acta de nacimiento, en el acta de matrimonio, muchas veces viene a qué se dedicaba, cuántos años tenía y si se casó una, dos, tres, cuatro veces. Y a veces yo desciendo de esas tres, cuatro, por ejemplo, en mi caso yo desciendo de una, de tres que se casó mi, mi abuela. Entonces, algo bonito de esto es que aprendemos a no juzgar, porque pues son cosas que ya sucedieron. Pero uno empieza a entender por qué hicieron tal o cual decisión. Y cuando uno no entiende, pregunta. Yo, por ejemplo, le pregunto a mi mamá, oye, ¿por qué se casó tu mamá tres veces? Ah, dice, pues mira, yo cuando nací, mi papá se murió a los 6 meses de que yo nací. Y mi mamá tenía 17 años cuando yo nací. No, pues yo pues, ahí sobreentiendo pues que se iba a casar otra vez. Y entonces me empieza a contar todas las historias y por qué se casaba y toda la situación. Y tiene una lógica. Digo, yo no soy nadie para justificarlo, ¿no? Pero tiene una lógica por qué hacía tal o cual cosa. Así cuando ustedes van a encontrar documentos, cuando ustedes encuentran documentos, va a tener esa lógica y van a entender muchas cosas que antes no entendían de la familia. Pero hay que empezar por uno. Ustedes empiezan a poner las fechas, acontecimientos y diplomas y cosas de ese tipo, júntenlos y pónganlo, porque han llevado un montón de cursos, han salido de muchas universidades, maestrías, doctorados y un montón de cosas. O si no tienen nada de eso, pues simplemente cuando me casé, se me cayó mi primer diente, si me acuerdo, cuando fue la primera vez que me sentí sola, solo, abandonado, mi primer novio, mi primer beso, cosas de ese tipo que me gustaría que la gente supiera, ¿no? Y también ponga las cosas buenas y malas, ¿verdad? Porque pues a veces las puras buenas nos van a canonizar. En cambio, si ponemos ahí de repente una mala, que pues a veces tomamos decisiones malas, por ejemplo, pues me salí de la universidad porque, no, pues ya valiste. Entonces, ¿por qué se salió? No, pues no tiene dinero. Y o no por esto, no por aquello. Bueno, cosas de ese tipo. Ahora, ese es con respecto a ustedes. Ahora, en el siguiente paso, paso número 2. Ustedes son la generación 1 y ahora vamos con la generación 2, que son sus padres. ¿De qué se dan cuenta? Pues de que es lo mismo. El proceso que lleven con ustedes es las mismas preguntas que le van a hacer a sus padres, si es que los tienen. Y si no, son las mismas preguntas que ustedes tienen que resolver para sus padres. ¿Por qué le pusieron, cuál es el significado del nombre de mi papá? A veces, fíjense que llega a ocasiones que esto es tan importante, porque a veces uno no sabe cuándo nació el abuelo o el bisabuelo, no sabe, no sabe. Pero cuando sabe el nombre, va al onomástico y muchas veces el día en que nació, así lo bautizaron. Ah, pues esta se llama Clara. Ah, pues a ver, la Clara, Clara. Ah, 12 de agosto. Me voy al 12 de agosto de más o menos el año, empiezo a buscar y ¡pum! Le encuentro. Ah, pues es que le pusieron Clara por eso. Entonces es un buen dato. Es un buen dato cuando uno no tiene información de los parientes.
A los parientes, después de los abuelos, siempre, casi siempre en los bautismos les pusieron María, José y el nombre del santo de ese día. Y si no, cuando ustedes lean las actas, se van a dar cuenta que todos se llaman Jerónimo, 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 José, Jerónimo, Jerónimo, José, Jerónimo, porque ese era el día de San Jerónimo. O la otra se llama Luz, Luz María, porque es el día o Candelaria, 2 de febrero, cosas de tipo se van a encontrar cuando leen las actas, que esos nombres se repiten mucho, porque el padre pues hizo un bautizadero ese día, porque ese día tocaba bautismos, y entonces les puso el nombre de esa manera. Entonces, lo bonito de esto es que el paso 1 es igual al paso 2, pero nomás se aplica a sus padres. Y ahora el paso 3. El paso 3 es igual que el paso 1 y que el paso 2, nomás que ahora se aplica a los abuelos. Entonces, lo bueno de la genealogía es que no hay mucha ciencia. Yo creo que la máxima de la genealogía es, en la genealogía no hay ciencia, pero debe haber paciencia. Tienen que ser bien pacientes, no se desesperen. Los datos van a fluir, van a salir algún día. Yo me tardé en encontrar a mi bisabuelo, simplemente a mi bisabuelo me tardé 35 años. Y no es para desanimarlos, pero pues era algo muy complicado. Pero muchos de ustedes pueden hacer su genealogía 5 generaciones en un día, así de fácil. Pero bueno, vamos a pensar que si algún día tienen dificultades, no se desesperen, va a llegar un momento en que van a estar iluminados. Después siguen dos cuadros, dos hojas donde vamos a vaciar toda la información que tenemos, la vamos a vaciar en dos cuadros. Uno se llama cuadro genealógico, que ahorita lo explicamos, y espero que hayan visto los videos, y el registro de grupo familiar, que también es interesante. Bueno, en el cuadro genealógico, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a agrandarlo un poquito más. Si se dan cuenta, son este número 1, ahorita los voy a explicar. El 1 siempre va a ser yo, o la persona que inicia la genealogía, o donde inicia la genealogía. Es el número 1. Y fíjense bien, ahora, el 2 siempre va a ser su papá, y el 3 siempre va a ser su mamá. Siempre, siempre, siempre. Eso ténganlo en su mente. El 1 siempre va a ser la persona que inicia, el 2 va a ser el papá, y el 3 la mamá. Por lo tanto, el abuelo paterno, que es hasta arriba, que ahorita lo vamos a ver un poquito más gráficamente, el abuelo paterno va a ser el 3, la abuela paterna el 4, el abuelo materno el 5 y la abuela materna el 6. Y así nos lo llevamos. Siempre es de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Punto. Ahí se acaba todo. De izquierda a derecha, de arriba para abajo, se enumeran las personas de las ramas y se acabó el problema. Si me regreso aquí, se dan cuenta, aquí estoy yo, es el 1, mi papá es el 2, mi mamá es el 3, mi abuelo es el 4, mi abuela es el 5, mi otro abuelo es el 6, es el 7, acá sigue el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. Esos numeritos son importantes, ahorita los van a ver por qué. Bueno, y entonces pongo aquí arriba de donde dice nombre, pongo mi nombre. Aquí pongo mi nombre, ¿verdad? En esta hojita. Después mi fecha de nacimiento, póngala en día, mes, año. 12 de agosto de 1980. Lugar de nacimiento. Aquí pongan el municipio y el estado. Si les cabe México, en el caso de ser mexicanos, pues ponen México. Entonces pongan ahí Pachuca, Hidalgo, México. O, no sé, o Oaxaca, México. O, o Pinotepa Nacional, y así, ¿no? Después ponen la fecha en el caso de estar casados, ponen qué día se casaron y en dónde se casaron. Después ponen la fecha de defunción, en el caso, bueno, ustedes no, pues si lo están haciendo es que todavía están vivitos y coleando. Pero este esquema funciona para todas las generaciones. Es igualito para todas las generaciones. Entonces, en el caso de si sus papás ya murieron o sus abuelos, ponen fecha de defunción y lugar de defunción. Y aquí nada más viene, en el caso de la cónyuge, viene su fecha de nacimiento, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su fecha de función y su lugar de función, en el caso de que aplique.
Y si se dan cuenta, eso también va a aplicar a mis padres, a mis abuelos, a mis bisabuelos. Siempre está igual en todos los cuadritos, es exactamente la misma información. Nada más que cada vez tiene que poner letra más chiquita. Es la única diferencia, para que les quepa. ¿Ok? Cuando lo hacen en computadora, pues no hay problema. Entonces, eso lo hace la computadora en automático y todo lo va en automático. Pero sí, yo les sugiero que lo hagan a mano para que primero sientan el feeling del papel y ya después lo pasan a computadora. ¿Ok? Después tiene aquí algo que dice fuente. Bueno, esta fuente significa que ustedes van a poner una marca aquí, una X, o lo rayan, lo colorean, lo hacen lo que quieran, cuando ustedes tienen el documento que avale el dato que están poniendo. En este caso, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, significa que ustedes tienen el acta de nacimiento. Si ustedes ponen fecha de matrimonio y lugar de matrimonio y marcan las casillas, significa que ustedes tienen el acta de matrimonio. Igualmente en el acta de función significa que ustedes tienen el acta de función de la persona. Si ustedes tienen la fecha porque la saben, porque alguien se las dijo, está muy bien, ustedes la ponen, pero no marcan esta casilla porque no tienen el documento. Entonces tienen que buscar que alguien les dé o ustedes buscar el documento y hasta que lo tengan marquen esta casilla para que cuando ustedes vean la hoja digan, ah, mira, los nombres ya los tengo, las fechas ya las tengo, pero no tengo documentos que lo respalden. Entonces ustedes tienen que siempre respaldar un dato con un documento. Hay muchas, siempre, no sé si les pasa en su familia, pero hay muchas familias que hay una tía que se sabe todos los cumpleaños de toda la familia. Pues sí, pero a veces le vaya la memoria. Entonces, gracias a esa persona podemos poner el dato aproximado o real tal vez, pero hay que localizar y encontrar el documento y sacarle una copia y tenerlo nosotros. Porque si no, esa fecha puede cambiar. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y después sigue el otro cuadro. Si se dan cuenta, aquí no puedo meter a los hijos en ningún lado. Está muy lleno. ¿Están de acuerdo? Entonces, existe otro formato que se llama el registro del grupo familiar. Y aquí se repite más o menos todo lo del anterior, que no está mal, pero tiene bautismo por la iglesia, entierro, aquí a los papás, pero aquí lo interesante de esto es que tiene al esposo, esposa, o si lo quieren invertir, ahora con tanta modernidad pueden ponerle primero la esposa y después el esposo, porque ya ven que a veces hay gente que se enoja. Entonces pueden invertirlo, pero lo interesante es que vienen los hijos. Vienen los hijos, que esto es lo más interesante. Entonces, aquí este registro es diferente del otro, aunque contenga la misma información, pero este es por cada familia. En pocas palabras, yo voy a tener información de mi familia, que soy de la familia de mi papá, de la familia de mis abuelos paternos, es otra hoja, de la familia de mis abuelos maternos, es otra hoja, de la familia de mis bisabuelos paternos, y así, ¿no? Cada una de estas es una hoja diferente, cada una, para que tengan toda la información de todos los hijos de estas personas y de los casamientos que a veces son dobles, triples o cuádruples, van a tener toda la parentela gracias a esta hoja de registro agrupado por familias o registro de grupo familiar, que le llamamos. Entonces ahí ustedes vacían toda la información que van investigando. ¿Ok? Y cuando ustedes usen la computadora, van a vaciarlo y se va a ver más o menos así. Entonces, aquí vamos a empezar. ¿Qué es usted? Yolanda Coronado, pone su fecha. Usted es la número 1 siempre, siempre. O si le va a hacer la genealogía a alguien, esa persona tiene que ser el número 1, porque ahí empieza a ser la raíz. Después el 2 es su papá y su mamá. Como le dije, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Después el 3, perdón, el 3. Ahora el 4 es los abuelos. 4 y 5, 6 y 7 de la generación 3, de la generación 2 y de la generación 1. ¿Ok? Y lo mismo pasa con el hombre. El hombre es igual. Si es la persona raíz es un hombre, entonces él es el 1, su papá es el 2, su mamá es el 3, su abuelo paterno es el 4, su abuela paterna es el 5,
su abuelo materno es el 6 y su abuela materna es el 7. Y así la siguiente generación se va a ir del 8 al 15, la siguiente generación se va a ir del 16 al 31 y así sucesivamente. Estos números se llaman números Agnentafel, como aquí lo dice, Agnentafel. Agnentafel es la palabra que se usa en alemán para decir árbol genealógico. Entonces, ese número, que se conoce como número Agnetafel, o también como en otros programas le llaman número Sosa. Sosa es porque un cuate que se apellidaba Sosa también lo usó. Entonces, los dos lo hicieron famosos. En Alemania hace muchos años, en el siglo XVI, no, XVII, y Sosa en el XVIII. Entonces, cualquiera de las dos. Esos números nos van a ayudar para tener un orden en nuestra investigación. Cuando encontremos información de uno, vamos a ver qué número es, porque con los nombres, la mayoría de nosotros, cuando ya llevamos 10 generaciones, no nos vamos a acordar de toda la gente que está dentro. Pero cuando lo vemos por número, decimos, mira, esta pertenece al 14, esta pertenece al 18, al 25, al 34. Y vamos a poder hacerlo muy fácil. Nuestro libro que vamos a construir al terminar este curso va a tener que ver mucho con estos números. Bueno, ahora esto se los voy a dejar de tarea, lo voy a explicar, pero se los voy a dejar de tarea para que lo entiendan, lo analicen, lo entiendan, y esto es la base de de por qué vamos a tener una genealogía bien ordenadita. Las primeras 3 letras, como aquí dice, son las iniciales de usted o de quien está haciendo la genealogía. En mi caso yo puse RDL porque soy Rodolfo de Herbert Lozada, así lo puse. Si ustedes quieren ustedes deben de poner las suyas. Después, ¿a qué generación pertenece esa persona? En este caso, pues, soy yo, pertenezco a la 1. Si es un acta de mi papá, pues pertenece a la 2, o de mi mamá, pues a la 2. Si es de mis abuelos, cualquiera de mis abuelos, pues es la generación 3. Si es de mi bisabuelo, pues a la generación 4. Y así. Después, el siguiente número, que es este. Dice que es el número Agnetafel, que es el que les dije. O sea, es el número con el cual identifico a la persona. Si son de mi papá, pues tiene que ser el 2, 2, 2, 2, 2. Si es de mi mamá, pues 3, 3, 3. Si es de mi abuelo paterno 4, 4, 4, 4. Si es de mi abuelo materno, 6, 6, 6, 6, 6. Así. Después, la fecha del documento, no la fecha del evento, porque muchas veces el evento es diferente que el documento. Que normalmente, por ejemplo, en un bautizo, sí es igual el evento y el documento es el mismo día. Pero en un nacimiento no, porque nace un día y generalmente lo registran en otra fecha posterior. Nos interesa la fecha posterior. ¿Por qué? Porque esa es la fecha del documento. Ya después internamente en otro formato vamos a obtener la fecha real de nacimiento. Igualmente pasa con el matrimonio. Normalmente siempre el mismo día del documento es el mismo día del evento. Pero no en la defunción. La defunción muere un día y normalmente, a menos que muere en la madrugada, a veces los entregan el mismo día, pero generalmente siempre es al otro día. Ayer murió o lo que sea. Entonces, esta es la fecha del documento. Después el evento, nacimiento, matrimonio, defunción, presentación, lo que sea. Coma, el nombre de la persona sin acentos. Aquí me falló, aquí en este acontecimiento. El nombre de la persona. Y el último, la extensión, que es una imagen en JPG, porque todas van a ser imágenes en JPG. Y ahora, ¿de qué les va a servir esto? Les va a servir para que cuando ustedes tengan en su computadora sus archivos, todos tienen un orden y no se van a perder. Los van a tener por generación y los van a tener por personas y todos agrupaditos. Todos agrupaditos. Y además está en secuencia cronológica. Lógicamente que nace, tuvo 3 registros de nacimiento, después algún día les platicaré la historia. Después se casa y luego después muere. Él o ella. Y así tenemos un orden bien preestablecido. Esto ustedes lo tienen que estudiar, no es tan sencillo al principio por la nomenclatura, pero conforme vayan ustedes con el tiempo haciéndolo, se van a dar cuenta de que es la base de que tengan una genealogía ordenada. Porque hay mucha gente bien desordenada, sí tiene su genealogía, pero tiene una hoja por aquí, otra por allá, o un cuaderno, empiezan a escribir en un cuaderno y solamente la persona le entiende. No, aquí es para que toda la gente
la pueda entender, la pueda compartir y pueda hacer muchos movimientos. Bueno, vamos a ver algunas, al último vamos a ver algunas preguntas que tengan, porque como este video lo pueden ver, pueden volver a ver, entonces hay muchas dudas que se van a poder resolver. Bueno, la información tiene que ser verídica. Y ahorita vamos a ver lo que decía en la película de Clint Eastwood, de El bueno, el malo y el feo, que tal vez los que tengan menos de 40 años nunca la han visto, se la recomiendo. Entonces, aquí hay algunas cosas que ustedes van a detectar. Los nombres de las personas no son como los conoce. ¿Por qué? Pues hay muchas razones, pero una de ellas es, no me gusta mi nombre y me lo cambio yo solita o yo solito. Por ejemplo, yo tengo un amigo que su mamá se llamaba Eufrosina. Y pues sí, la verdad digo, no es malo, pero pues sí está diferente. Y entonces ella no se quiso llamar así y se puso Jennifer. Y entonces pues todo el mundo la conocía como Jennifer. Está bien. Pero pues el problema fue cuando se murió, porque pues cuando le dijeron, no, pues ¿cómo se llama la difunta? No, pues Jennifer. Ay, no, pues no coincidía con el acta de nacimiento, tuvieron problemas después, pero pues así le llamaba, así le gustaba. Entonces tienen que tener mucho cuidado y por eso los documentos. Si ustedes no tienen un documento, pues se podrá llamar como quiera, pero a veces se cambian los nombres o se cambian los apellidos, no se quieren llamar como se llaman o se ponen los apellidos para ponerlo más rimbombante, se pone Héctor Sinach, Hernández Sinach. Entonces uno, pues, ¿cómo Hernández Sinach? Pues le gustó, se ve más italiano. Entonces, uno tiene que tener el documento para verificar el dato. O sea, no pueden, no es así, ¿no? Después, los apellidos que a veces se cambian. Hay secretos en la familia. Tienen que tener, ahorita vamos a ver los tips, tienen que tener mucho cuidado con esta parte. Porque hay gente que se siente ofendida dentro de la familia cuando se le pregunta ciertas cosas eso lo quiere enterrar. Lo quiere enterrar porque no quiere volver a hablar de eso. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esos secretos familiares. Tienen que ser bien prudentes. Hay historias y personajes que no obedecen a la realidad. Siempre, siempre hay familias que dicen, no, es que nosotros somos de los Treviño, de Monterrey, de los del grupo Alfa. Y la verdad no es cierto. O sea, son de los Treviño, pero de Escobedo y son de la Fomerrey y son colonias, o en el caso de México, pues no, pues son de allá de Tepito y no, pues no. O sea, a veces le quieren poner alcurnia a historias que no son ciertas. Y a veces esas historias se hacen perpetuas en la familia. Entonces hay que investigar un poquito y hay que ser también prudentes en documentarla, pero también no exponer a la gente que dice la historia y que está súper segura que así fue. Pero hay que sacar la realidad. Los lugares no son correctos. Como les decía, a veces no es correcto el lugar, o sea, no es... a veces ustedes dicen que nacieron en, en Michoacán, en Pátzcuaro, Michoacán, y no es cierto, ustedes nacieron en Angangueo, pero no les gusta, porque pues, Angangueo es un pueblo, dicen, no, yo nací en la ciudad, o yo nací en tal lugar, porque a veces así quieren, y les voy a decir un ejemplo, para que vean que sí pasa. Si yo les pregunto, ¿de dónde el cantautor, el Flaco de Oro, Agustín Lara, de dónde es? Y la mayoría me podía contestar, de Veracruz. Pues digo, la canción Veracruz, rinconcito donde hacen sonido las olas del mar, pues uno dice, pues es de Veracruz. Pero, oh sorpresa, no es de Veracruz, es del Distrito Federal. Entonces, así como ese caso, hay muchos casos que tienen que ver con información falsa, porque a veces nos cambiamos, o sea, nos gusta un lugar y nos cambiamos, o hemos vivido toda la vida ahí, desde los 2 años o desde el año, pero estamos registrados en otro lugar, pero decimos que somos de ahí y la gente piensa que somos de ahí, y nuestra acta de función dice originario de Coyoacán, Distrito Federal, y no es cierto, era de la Corona Peralvillo, Distrito Federal. Entonces, eso hace que a veces nos distorsione la información porque a veces creemos que es de un lado, buscamos las actas en ese lugar y no existen.
Entonces es importante aclarar esa parte. Y no entiende no entiende por qué hacemos. Hay gente que no entiende por qué hacemos esta investigación. Sean bien cuidadosos, porque a veces piensan que andamos buscando la herencia o andamos buscando cosas muy raras. O dicen, dejen a los muertos descansar, cosas de tipo, ¿no? Entonces tienen que ser bien sagaces. Y les voy a dar unos tips. Primer tip, saque una cita y explique el propósito. Si es que no es una reunión familiar y usted quiere información de alguien en especial, saque una cita. Puede ser por teléfono, videoconferencia, lo que ustedes quieran. Pero saque una cita y explíquele, ¿sabes qué? Estoy haciendo el árbol de la familia y pues me faltan algunos datos, pero pensamos que tú los tienes porque pues tú eres más cercano, lo que sea, ¿no? Puede ser una tía que era más cercana al papá y bla, bla, bla. Sea muy cuidadoso, cuidadosa y políticamente correcto al solicitar información. Tiene que ser bien sensible, porque a veces cuando usted está platicando, a veces la información no se la quieren dar. Yo tengo una tía que no me quiere dar información, me dice, ay, hijo, ya no me acuerdo, ya estoy vieja. No la verdad no me la quiere dar, porque es la más chica de la familia de mi papá, y sí se acuerda, pero no me la quiere dar. Y no hay problema, o sea, no hay problema. Entonces sean bien sensibles con la familia. Por lo tanto, no dañen los sentimientos de su familia por esta investigación. Sea bien prudente. Le tiene que traer satisfacciones y no problemas. Otra, el tiempo es un buen ayudante. Acuérdense, genealogía tiene que tener el ingrediente más importante, paciencia. El ingrediente más importante de la genealogía es la paciencia. Hay líneas que ustedes van a poder seguir muy rápido, pero hay líneas que no van a poder seguir muy rápido. Yo me tardé en encontrar a mi bisabuelo 35 años, pero lo encontré. Entonces hay gente que pues, o no la vamos a encontrar por falta de documentación o no la vamos a encontrar porque no sabemos o no sabemos dónde buscar o no hubo registro o cualquier cosa. O está mal acomodado el registro por ahí o una de las dificultades que ya vimos que pues no era de donde decía que era o no nació el año que dijo que nació. A veces pasa. Después, sea constante en la relación y no use las personas. Fíjense que ese es un buen momento para volver a entablar relaciones con primos, sobrinos, amigos, parientes cercanos, lejanos, y seguir con esa relación, porque si usted le pregunta y nunca más lo vuelve a contactar, déjeme decirle que los está usando. Y no, la historia familiar por eso se llama así, porque es la historia de la familia. Siga en contacto con la familia. O sea, si ya los contacta, si no los tenía en su radar, en su vida cotidiana y ahora los va a integrar, realmente intégrelos para que sea sincera su investigación. Porque eso va a redituar mucho, porque ellos a veces les van a proveer a ustedes de información que a veces es necesaria. Y por último, disfrute y saque fotografías de los documentos y no se los lleve. Nunca, nunca, nunca se lleve los documentos. No vaya a ser de malas que vaya en el pecero y le roben la bolsa. No vaya a ser la de malas que llueva y usted dejó la caja y hay una gotera. O los extravía y no se acuerda dónde los dejó. Los dejó en el Uber, no sé, mil cosas que pueden pasar. Entonces, para que nadie lo odie, sáquele, lleve su camarita en su teléfono, sáquele foto y más que suficiente. Y disfrute y documente los relatos e historias de su familia. Realmente disfrútenlos, escríbanlos, porque se va a dar cuenta que hay muchas cosas que usted hace, dice y piensa que sus antepasados ya lo hacían. Y va a tener la oportunidad de poder reconstruir sus sentimientos de sus antepasados a través de todas estas actas, porque se van a dar cuenta de qué murió, cuándo se casó, cuántas veces se casó, por qué, cuándo nació, bajo qué circunstancias, si su familia fue muy diligente, porque a veces hay familias muy diligentes que luego hacen los registros. Hay familias que tenía 8 años y apenas lo registraron. Entonces ahí se da cuenta de que la familia no era diligente o que vivía en un pueblo, cosas de tipo. Y ustedes van a poder entender muchas cosas, porque a veces vivían en un rancho y tienen que ir a la capital o tienen que ir al municipio a registrarlo, pues tardaban, o no lo hacían porque no lo necesitaban, o lo hacían muchos años después, poquito antes de casarse, o poquito antes de entrar a la escuela, cosas de tipo, ¿no? Y además registraban a toda la prole.
a los 5 los registraban el mismo día. Entonces uno ve las actas de nacimiento y dice, bueno, pues por lo menos ya tengo los 5 aquí, 1, 2, 3, 4, 5, seguiditas las actas, bueno, ya por lo menos las tengo. O sea, de alguna manera fue bueno. Entonces, espero que este curso les sirva para reconstruir a su familia, para entenderse a sí mismos y para que sepan y valoren el hecho de que ustedes vienen y descienden de gente muy importante. No importa si está en la historia, pero donde sí va a estar es en su historia familiar. Y esta puede trascender, si ustedes la escriben ahora, va a poder trascender a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y van a tener ellos el conocimiento de quiénes fueron ustedes. Y esta es la primera parte de la sesión 1, y les voy a dejar tarea en el chat para que la puedan continuar y ustedes puedan tener la oportunidad de disfrutar haciendo este ejercicio, que en esta primera parte es un ejercicio mental y de recopilación. Ejercicio previo a cuando entremos a la parte de búsquedas de antepasados. Entonces, tenemos unos minutos para preguntas si es que hay. Acuérdense que esta sesión va a estar grabada y disponible el día de hoy en la página que ya tenemos de recursos de historia, recursos de genealogía en español. Y también esta presentación va a estar para su disposición también. ¿Alguna pregunta? Pues yo creo que las preguntas van a surgir cuando ya nos enfrentemos a los formatos y a la realidad de empezar a llenar nuestra información. Ok. En este momento, el licenciado Jorge se quiere dirigir a nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar en esta primera sesión del curso A las Raíces, una introducción a los estudios genealógicos. Y en primerísimo lugar quiero darle las gracias al ingeniero Rodolfo Derbez Lozada por su presentación y su colaboración con nosotros. Yo creo que es bien interesante para personal del Archivo General del Estado de Oaxaca adentrarnos, familiarizarnos con los estudios genealógicos y poner, como nos invitaba Rodolfo, como ejemplo nuestro propio esfuerzo de hacer nuestros estudios familiares. Yo, por ejemplo, tengo particular interés en llevar a cabo estos estudios y el llevar a cabo un estudio familiar porque quiero justamente rastrear mis raíces oaxaqueñas. Tengo un bisabuelo, tengo ya el acta de nacimiento del bisabuelo, Rodolfo Ogarrio Rincón, y además pues quiero hacerlo porque quiero completar un estudio genealógico que hizo otro miembro de la familia. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad también para enriquecer nuestro trabajo en cosas que nos interesan, que nos gustan en estos momentos. De verdad, Rodolfo, muchísimas gracias a ti, a Family Search, por lo que hacen, por lo que ofrecen a las personas que están interesadas como nosotros en tener un árbol genealógico, saber de dónde vienes, adentrarte en esas microhistorias. Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludar a todas y a todos. Y nuevamente, Rodolfo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y esperamos que sea fructífera estas sesiones para que ustedes puedan lograr el objetivo que es darle la oportunidad a sus antepasados de no ser olvidados. Entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, prendemos las cámaras para la foto.
Gracias. Muchas gracias.